Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes, la música, no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. High School de XD. Flores de cerezo dispersas. Capítulo 1. Inframundo, territorio Gremory, finca Alaverus. En el patio de una lujosa mansión de estilo occidental, 3 niños, un niño y 2 niñas que parecen tener 5 o 6 años, corren jugando a la mancha, bajo el claro cielo púrpura, una de las características definitorias del inframundo. Uno de los muchos reinos, centrados alrededor del mundo humano o tierra, como muchos la conocen, que componen el universo. Jadea, tomemos un descanso, estoy muy cansada. Dijo una de las chicas, una linda niña de piel clara, cabello negro hasta los hombros peinado en corte bob y lentes que cubrían sus ojos violetas, mientras respiraba profundamente y se inclinaba y se apoyaba con las manos en las rodillas. A mí también. Además, me está entrando hambre. La segunda de las 2 chicas intervino. Tenía el pelo largo de color rojo carmesí que le caía hasta los muslos, flequillo suelto que cubría su frente, flequillo lateral que llegaba hasta la clavícula y enmarcaba su bonito rostro, y brillantes ojos azules. ¿Hambriento? ¿Por qué no me sorprende?, murmuró la pelinegra. Disculpe. ¿Le importaría repetirlo?, espetó la pelirroja con evidente irritación. Siempre tienes hambre. Comes mucho. Te vas a poner un poco gordo. La pelinegra respondió con un tono burlón. Con el juego de la mancha en suspenso por las habituales riñas de las chicas y el cansancio de jugar sin parar durante casi 3 horas. El último miembro del grupo, un chico guapo con piel color caramelo, pupilas de color marrón oscuro delineadas en un rosa oscuro y cabello negro en trenzas individuales que llegaban hasta la base de su cuello, solo podía sonreír irónicamente mientras observaba las travesuras habituales de sus amigos. Debería intentar detenerlos, ¿verdad? Pero realmente no quiero ese dolor de cabeza. El niño pensó para sí mismo mientras se dirigía hacia el gran árbol en el patio para sentarse a la sombra. Tomando asiento con la espalda apoyada en el árbol, el niño se estiró y comenzó a relajarse. Después de unos 10 minutos de escuchar a las niñas discutir, el niño pensó, hemos estado aquí por un tiempo. Supongo que incluso yo estoy empezando a tener hambre. Con ese pensamiento, se levantó y comenzó a caminar hacia sus amigos. Muy bien, Sotan, Ritan, vámonos. Yo también tengo hambre, dijo el niño con una gran sonrisa en su rostro. Mira. No soy solo yo, dijo la pelirroja, Ritan, con una sonrisa engreída en su rostro. Suspiro. Está bien, si tú lo dices, James-kun, dijo la pelinegra, Sotan, mientras se ajustaba las gafas, lo que provocó que éstas parpadearan momentáneamente. Con eso, James, Ritan alias Rias Gremory y Sotan alias Sona Sitri comenzaron a regresar a la mansión. Mientras caminaba de regreso a la mansión y conversaba con las 2 chicas, James de repente se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron hasta un grado casi imposible y se agarró la cabeza. Sintió un dolor agudo en la cabeza. Como si algo afilado y sobrecalentado estuviera presionando a través del espacio entre sus cejas. El nivel de dolor es insoportable para el adulto promedio, y mucho menos para un niño de 6 años. Al escuchar los gritos de James detrás de ellos, Rias y Sona rápidamente se dieron vuelta para ver qué pasaba. James-kun, ¿qué pasa? ¿Estás bien?, Sona preguntó frenéticamente mientras comenzaba a acercarse a James. Rias, por otro lado, estaba congelada por el shock. Ella nunca había visto a James así. Incluso cuando se dislocó el hombro en el pasado, solo apretó los dientes. Después de gritar durante unos 5 segundos más, James se detuvo de repente. Sus manos caen sin fuerzas a los costados y sus ojos en blanco. Y luego, simplemente cayó hacia adelante. No hubo intentos de frenar su caída. Y si no fuera por los rápidos reflejos de Sona, se habría estrellado de cara contra el suelo. James-kun. James-kun, despierta. ¿Puedes oírme? Por favor, despierta. Sona gritó de pánico mientras intentaba evitar que James se estrellara contra el suelo. Por otro lado, Rias todavía estaba congelada. Luego comenzó a temblar al ver a James colapsar frente a ella. Al ver el actual estado de confusión y miedo de Ria, Sona le gritó. Rias. ¿Qué estás haciendo? Date prisa y busca a alguien que te ayude. Con el grito de Sona, Rias salió de su estupor y corrió hacia la mansión para buscar ayuda. Sabía que tanto la esposa de su hermano mayor como la madre de James deberían estar en la casa. Ni siquiera 5 minutos después, una mujer joven vestida con un delantal azul de sirvienta francesa que parece tener poco más de 20 años, apareció en un destello de luz. Graifiasan.
Sona dijo con un evidente toque de alivio en su voz al notar al recién llegado. Agachándose en el suelo para comprobar el estado de James, la joven, o Graifia, preguntó. Sona-sama, ¿podrías contarme qué pasó? Rías-sama parece estar en shock y no puede recuperarse. Pensamientos para una explicación. Acabábamos de terminar de jugar y estábamos en camino de regreso al interior. Entonces, James comenzó a gritar. Después de gritar por un rato, se detuvo, todo, gritar, moverse, ponerse de pie. Y antes de que cayera, corrí a atraparlo y luego le dije a Rías que fuera a buscar ayuda. Ya veo. Llevaré a James-kun a la ala médica de Gremor y estate. Por favor, regresa adentro y dile a Leona-san a dónde llevaré a James-kun. Y si es posible, ayuda a calmar a Rías-sama. Dijo Graifia mientras levantaba a James del suelo. Con James en sus brazos, un círculo mágico apareció debajo de Graifia. El círculo mágico comenzó a ascender desde sus pies hasta llegar a la parte superior de su cabeza, con un destello de luz, Graifia, James y el círculo mágico desapareció frente a Sona. 3 días después. Inframundo, territorio de Sitri, centro médico de Sitri. Durante los últimos 3 días, James fue trasladado del ala médica de la casa de Rías a un centro médico adecuado en el territorio de Sitri para que se pudieran realizar pruebas más exhaustivas. La razón es que el nivel de actividad cerebral de James durante su inconsciencia era anormalmente alto y nadie sabía qué hacer. Después de llegar al centro médico adecuado, que casualmente estaba dirigido por la familia de Sona, el médico a cargo de James también estaba confundido. Con el nivel de actividad cerebral de James combinado con sus rápidos movimientos oculares, sugerirían que simplemente estaba soñando. Y ahí empezó la cuestión. James ha estado en este estado durante los 3 días completos desde que quedó inconsciente. Por eso, ninguno de los médicos que observaron el estado de James supo cómo diagnosticarlo. Sin embargo, si esos médicos, o cualquier otra persona, pudieran ver el interior de la cabeza de James en este momento, sabrían que James en realidad solo estaba soñando. En el sueño de James, vivió la vida de un ser humano. Un humano que vivió una vida llena de combates. Habiendo vivido hasta los 15 años en uno de los peores barrios de Estados Unidos, pasó la mayor parte de su tiempo fuera de la escuela y lejos de su madre soltera, involucrado en peleas callejeras. La mayoría de estas peleas surgieron de insultos dirigidos a su situación. Dado que su padre abandonó a su madre durante el embarazo y la apariencia deslumbrante de su madre, encontrar formas de enojar al joven no requirió mucho esfuerzo. Sin embargo, durante el invierno, después de cumplir 15 años, todo empezó a cambiar. Su madre encontró a un hombre que cambió la vida de ambos. Ahora que su madre estaba casada, sus condiciones de vida mejoraron y el niño aprendió a practicar deportes de combate. Artes marciales mixtas para ser precisos. Y durante los siguientes 7 años, entrenó en Muay Thai, kickboxing y lucha libre. Con este entrenamiento como salida para su agresión, su naturaleza agresiva se frenó en gran medida. Pero hizo poco para alargar su corta mecha. Al final de esos 7 años, el joven tomó la decisión de luchar profesionalmente. Durante 5 años, aunque su estilo de lucha fue pulido, el joven parecía más una bestia que un artista marcial durante sus combates. Como se dijo anteriormente, el entrenamiento en artes marciales suprimió su agresión. Sin embargo, nada de esa agresión se perdió cuando estaba peleando. Lo más probable es que se hubiera intensificado, lo que le hizo, en la mayoría de los casos, olvidar o ignorar las estrategias discutidas. Después de 5 años de esto, su entrenador se cansó y renunció. Con la renuncia de su entrenador, su carrera quedó básicamente en suspenso hasta que encontró uno nuevo. Sin embargo, encontrar un nuevo entrenador fue una tarea mucho más difícil de lo que esperaba. Los rumores sobre su incapacidad para seguir un plan de juego hicieron que lo etiquetaran como imposible de entrenar. Fue necesario 1 año y medio para encontrar un nuevo entrenador. El entrenador que pudo encontrar no era el entrenador tradicional de Ma. Este entrenador no practicaba ninguna de las artes marciales más populares que se usaban comúnmente en Ma. No practicaba artes marciales desarmadas en absoluto. Era un practicante de Kenjutsu, o técnica de espada japonesa. Este espadachín japonés, a quien el joven acertadamente apodó viejo samurái, se había dado cuenta de que era un monstruo absoluto en términos de técnicas de combate absorbentes. No solo técnicas de combate con las manos desnudas, sino todas las técnicas de combate, que incluían armas blancas. Con este descubrimiento, el viejo samurái insistió en enseñar al joven su estilo de espada, Muso Hikiden Eisin-ryu, que se centraba en el iaido, el arte de desenvainar la espada y atacar en el mismo movimiento, y promover la armonía espiritual.
Durante el año siguiente, el joven no aceptó ningún partido y optó por entrenar duro. Ese año, el joven pasó una cuarta parte de su tiempo de entrenamiento entrenando con sus habituales técnicas de combate sin armas. Durante el siguiente cuarto de su tiempo, trabajó en su acondicionamiento físico. Entrenamiento con pesas, cardio, flexibilidad, cualquier cosa para mejorar la calidad de su cuerpo. En cuanto al resto de su tiempo, lo pasó entrenando en Muso Hikiden y Shinryu. Esta práctica terminó haciendo maravillas por su naturaleza excesivamente agresiva, tanto dentro como fuera del ring. Además del régimen de entrenamiento, el viejo samurái también le ordenó que se dedicara a un pasatiempo que no tenía ninguna relación con el combate. Y por alguna razón, el joven adoptó la cultura otaku. Anime, manga, novelas ligeras y videojuegos. Nunca podría tener suficiente de ellos. Fue hasta el punto que cuando regresó al ring, se ganó el apodo de Samurai Nerd. Después de este año de formación, a los 30 años, el hombre retomó su carrera. Y durante los siguientes 7 años fue imparable. Con su dominio de las artes marciales, sus instintos de combate y su nueva armonía espiritual, permaneció invicto durante ese periodo de 7 años. Hasta que su carrera fue detenida una vez más, de una forma mucho más permanente. Fue asesinado porque se negó a pelear por un pago. Y con ese recuerdo final, James finalmente salió del sueño de 3 días. Antes de abrir los ojos, James se tomó un tiempo para repasar la vida del hombre que acababa de experimentar. Lo que se dio cuenta fue esto. Podía recordar cada detalle de esa vida hasta el más mínimo detalle. Sin embargo, estos recuerdos, con algunas excepciones, no dejaron mucha impresión. Amigos, familia, amantes, peleas, partidos, ninguna de estas cosas parecía que duraría mucho tiempo. Solo hubo 3 partes de esa vida que hicieron pensar a James. Sí, probablemente eso llegó para quedarse. Entrenar nuevamente esas habilidades de combate, los instintos hacia el combate y disfrutar de la cultura otaku. Interrumpiendo los pensamientos de James, un monitor de actividad cerebral colocado al lado de su cama emitió uno de los pitidos más fuertes que jamás había escuchado en su vida en los recuerdos. Poco después de que terminó el pitido, un hombre, 3 mujeres y 2 niñas de la edad de James entraron corriendo a la habitación. Las 2 niñas, Rias y Sona, fueron las primeras en llegar junto a la cama y rápidamente hicieron sus muchas preguntas importantes. James-kun, ¿estás bien?, preguntó Rias con preocupación en su tono. ¿Cómo te sientes, James-kun?, preguntó Sona simultáneamente. Antes de que pudiera responder, las chicas continuaron acosándolo con preguntas y preocupaciones sobre su salud. Siguen siendo los mismos sin importar dónde estén o qué esté pasando. Pensó James con una sonrisa viendo las travesuras habituales de sus amigos. Antes de que las chicas pudieran ir demasiado lejos, una de las 3 mujeres puso fin a la situación. Rias-chan, Sona-chan, tal vez solo deberían hacer una pregunta a la vez. Gentilmente reprendió a una hermosa joven con cabello rubio que caía hasta la mitad de su espalda, rasgos faciales que son notablemente similares a los de Rias y ojos violetas. Con las 2 niñas detenidas por la madre de Rias, Benelana Gremori, otra de las mujeres, una hermosa mujer de piel morena clara, cabello largo y negro recogido en una cola de caballo que llega hasta sus caderas, un flequillo que cae frente a su ojo izquierdo. Hasta la barbilla /N. Referencia a Ino Yamanaka para el peinado. Y ojos marrones profundos, se dirigió al lado de la cama de James y tomó asiento y luego tomó suavemente su mano. Esta mujer, Leona Alaverus, es la madre de James. James, cariño, ¿cómo te sientes?, preguntó con partes iguales de alivio y preocupación. Alivio porque su bebé finalmente ha despertado. Preocupación porque podría haber efectos secundarios por su siesta de 3 días. En respuesta a la pregunta de su madre, James logró dejar a todos en la sala sin palabras con su respuesta fuera de lo común. Realmente no me gusta ese despertador. Mala crítica de los clientes. High School de XD. Flores de cerezo dispersas. Capítulo 2. Varios minutos antes de que James despertara de su sueño de 3 días, el artista de artes marciales mixtas cuya vida James acababa de experimentar también estaba experimentando los 6 años de vida del joven James. Y su visualización acababa de llegar a su fin. No estoy exactamente seguro de qué diablos está pasando aquí, pensó para sí mismo el luchador de Ma. Creo en la reencarnación debido al viejo samurái, pero esto parece más una transmigración, como alguna mierda isekai. Perdido en sus pensamientos, el luchador de Ma comenzó a repasar lo que pudo de los recuerdos de James, de 6 años. Parece que mi nueva vida se desarrollará en un mundo con magia, monstruos y toda esa mierda.
Pensó en voz alta mientras cruzaba los dos conjuntos de recuerdos. Espera. O lo era, hasta que reconoció los nombres y apariencias de los dos amigos de la infancia del joven James y sus familias. Rías pelirroja y gafas con Sona. Si eso no fuera un indicio de dónde terminé, entonces leí todas esas novelas ligeras y manga por nada. El luchador de Ma gritó emocionado mientras levantaba su puño en el aire. Espera, ¿qué es esto? ¿Mis padres, o más bien los padres de mi nuevo yo, están vivos? Pensó confundido, antes de darse cuenta de lo jodido que se sentía ese pensamiento. Maldita sea, eso fue una tontería. Quiero decir, no le deseo la muerte a nadie. Pero en serio, ¿qué clase de historia de Isekai que se precie le da al nuevo chico dos padres cariñosos y guapos? Dijo con celos. Que se joda este tipo. Esta historia de transmigración acaba de convertirse en una historia de reencarnación. El luchador de Ma se estremeció después de escuchar lo que pensó que era un rugido enojado acompañado por el sonido de una pared rompiéndose. Mirando a su alrededor y sin ver a nadie ni a nada, se encogió de hombros, pensando que su mente le estaba jugando una mala pasada. Diablos, mi nuevo yo lo tiene mejor que yo. Solo tuve un padre cariñoso y guapo. Continuó donde lo dejó con notablemente menos mordiente en sus críticas. Lo siento amigo, el puente ya se quemó. Sin saber por qué, el luchador de Ma dejó caer los hombros en señal de derrota. Después de quejarse un poco más sobre la injusticia de todo esto, el luchador de Ma sacudió la cabeza para deshacerse de toda la estupidez que rondaba por su cabeza. Está bien amigo, concéntrate. Se dijo a sí mismo mientras se golpeaba las mejillas. ¿Qué más puedo ver sobre mí? Soy un medio demonio. No está mal, no está mal, mi padre es un demonio de sangre pura, así que eso convierte a mi madre en un demonio también. ¿Cómo carajo es que 1 más 1 es la mitad? Fue el primer pensamiento que pasó por su mente después de obtener esa extraña información, antes de comenzar a recordar los escenarios de este mundo. Está bien, tengo que dejar de mirar este mundo con el sentido común de mi vida. El nuevo yo vive según la lógica del anime. Se recordó el luchador de Ma. Está bien, siguiendo las pistas del contexto, supongo que papá dejó embarazada a mamá mientras ella era humana. Luego mamá murió durante el parto o en algún momento después de que naciera mi nuevo yo, y luego se reencarnó con una pieza malvada. O algo así. Las piezas malvadas, un sistema introducido en la sociedad diabólica por uno de los 4 grandes Satán, Ajuka Belzebub, en respuesta a la baja población del diablo después de la Gran Guerra Tripartita y la Guerra Civil del Diablo en el pasado. Debido a las tasas de natalidad naturalmente bajas del diablo, la creación de las piezas malvadas, que se basan en el juego humano de ajedrez, permitió a los demonios convertir a aquellos de otras razas, excluyendo dioses y ángeles, en demonios con atributos adicionales dependiendo de cuál pieza se utilizó para convertirlos. Bueno, supongo que eso aclara la pregunta del medio diablo. Mientras el luchador de Ma continuaba hojeando los recuerdos de James, tuvo que detenerse sorprendido una vez más. ¿Cómo diablos un poder de Bleach terminó en DXD? Sí, el excitable niño se dio cuenta de la habilidad diabólica innata de Casiel Alaverus, el padre de James, Senbon Sakura. Su habilidad funciona de manera similar al lanzamiento Shikai de Byakuya Kuchiki en el manga /anime Bleach. Usando la palabra desencadenante, dispersar, un objeto se descompone en hojas con forma de pétalos de flor de cerezo de igual volumen que el objeto del que se originó. Por supuesto, existen diferencias entre la habilidad del linaje de Alaverus y la habilidad de la fuente. Por un lado, la habilidad innata de Alaverus no crea un elemento vinculado al usuario, como una Zanbakuto. En cambio, el usuario debe seleccionar un elemento y luego marcarlo con su espíritu y energía demoníaca para que surta efecto. En segundo lugar, la marca espiritual antes mencionada se puede cambiar de un elemento a otro, con un tiempo de reutilización de 24 horas desde su eliminación hasta su nueva aplicación. Además, solo puede existir una marca espiritual a la vez. Y, por último, bombear más energía demoníaca a la marca espiritual puede mejorar temporalmente los parámetros de las hojas de los pétalos. Es decir, la nitidez, la durabilidad y la velocidad de movimiento se pueden aumentar con un consumo de energía adicional. Supongo que es una conversión de potencia bastante buena. Aunque he visto mejores. Sí, este es tu último capítulo, seguro. Con su mano izquierda sosteniendo su codo derecho y su mano derecha acariciando su barbilla, el luchador de Ma reflexionó para sí mismo: creo que lo único de lo que tengo que preocuparme ahora es, ahora que estoy aquí, ¿qué pasará con Joy el chico? Probablemente sea mejor si desaparezco. Después de un tiempo de contemplación silenciosa, esa fue la conclusión a la que llegó el luchador de Ma.
Pero no voy a salir tranquilamente. Dijo con determinación en su rostro, mientras levantaba su puño en el aire. Justo después de expresar su determinación en palabras, hubo un destello de luz y la figura de un niño, James, apareció ante él. El luchador de Ma y el chico se miraron a los ojos. ¿Qué está haciendo este viejo? James pensó para sí mismo con curiosidad. Bueno, esto es incómodo, pensó el luchador de Ma avergonzado. Bajando lentamente su mano levantada, el luchador de Ma fue quien finalmente rompió el incómodo silencio. Entonces, debe ser James Alaverus. Sí, lo soy. ¿Y tú eres? James se detuvo a pensar, antes de continuar con una sonrisa descarada, ¿el samurái nerd? Este niño no es nada lindo. Pensó el luchador de Ma para sí mismo con el ceño fruncido acercándose a su rostro. Al ver la reacción del luchador de Ma, James se echó a reír. Antes de ver tus recuerdos, nunca quise molestar o sentir incómoda a la gente. Dijo James, el luchador de Ma adoptó una expresión llena de curiosidad ante sus palabras. Pero después de ver la forma en que trolleaste a la gente, así es como lo llamaste, ¿verdad? Pensé que parecía divertido. Un silencio absoluto cayó entre los dos. Oh, mierda, creo que parte de mi personalidad se fusionó con la suya cuando me despertaron. Razonó el luchador de Ma, antes de comenzar a reír escandalosamente. A la mierda, esto hará su vida más interesante. Me gustas mucho, chico, comenzó el luchador de Ma. Dando un par de pasos hacia adelante, colocó su mano sobre la cabeza de James antes de continuar, por eso, no voy a pelear contigo por el control del cuerpo. Puedes quedártelo. Gracias. El joven James no estaba seguro de lo que eso significaba exactamente, pero parecía algo bueno, así que le agradeció al luchador de Ma por ello. Pero a cambio, descargaré mi conocimiento de la cultura otaku, mi amor por la cultura otaku, mis instintos de combate, mi conocimiento de las habilidades de lucha y mi amor por el trolling. Dijo el luchador de Ma todo de una vez. James miró al luchador de Ma con los ojos muy abiertos. Después de haber observado toda su vida, James estaba consciente de todas las cosas que acaba de mencionar. Luego se detuvo cuando se dio cuenta. Espera, eso significa que sabré qué es. Más despacio, chico. Interrumpió el luchador de Ma. Sé lo que estás pensando. No dejaré la información que tengo sobre el futuro de este mundo. ¿Por qué no? James cuestionó con un puchero. Porque conocer el futuro le quitaría la diversión a la vida. El luchador de Ma respondió con total naturalidad. Al ver al niño hacer pucheros ante su respuesta, el luchador de Ma se rió entre dientes y comenzó a despeinar el cabello del joven. Deja de hacer pucheros, chico. Me aseguraré de que recuerdes todo lo que viste, pero no tendrás mucha impresión de nada más que de las cosas que yo mismo te estoy metiendo en la cabeza. Explicó el luchador de Ma. Después de otro silencio un tanto pesado, el luchador de Ma comenzó a meter la información en la cabeza de James mientras decía. Está bien, chico, comencemos. A medida que el luchador de Ma hizo que la información especificada fuera más prominente en los recuerdos de James, su figura comenzó a desvanecerse. ¿Por qué estás empezando a desaparecer? Al notar que la figura del luchador de Ma comenzaba a desvanecerse, James reaccionó frenéticamente. Tómatelo con calma, chico. El luchador de Ma descartó la preocupación de James de manera muy casual mientras continuaba desapareciendo de su paisaje mental compartido. Recuerda, te dije que no iba a pelear contigo por tu cuerpo, ¿verdad? Para dejarte tenerlo, tengo que irme, para siempre. No creo que un cuerpo tenga conciencia sea una buena apariencia. Al escuchar que el luchador de Ma tenía la intención de desaparecer para siempre, el estado de ánimo de James decayó aún más. Acababa de experimentar los 37 años completos de su vida. Desarrollar un apego probablemente era inevitable. No me mires así, es solo una suposición, pero no creo que recuerdes esta conversación. El luchador de Ma se encogió de hombros antes de continuar. Y antes de que me preguntes cómo lo sé, es solo una corazonada. Mientras continuaba hablando, el cuerpo del luchador de Ma continuó disipándose. Y James comenzó a derramar lágrimas. Al ver a James a punto de llorar, el luchador de Ma sintió que su molestia aumentaba. ¿Podrías dejar esa mierda? Gritó el luchador de Ma, sorprendiendo a James al punto que sus lágrimas se detuvieron. Supongo que tendré que grabar esto en tus recuerdos también. Siempre que despidas a alguien que te importa, siempre despídelo con una sonrisa. De esa manera sabrán que estarás bien sin él. Al escuchar las palabras del luchador de Ma, James se quedó helado hasta que pudo procesar esas palabras. Después de comprender el significado detrás de ellos, James se secó los ojos y puso una gran sonrisa. Eso está mucho mejor.
El luchador de Ma le devolvió la sonrisa a James y luego murmuró para sí mismo. Realmente odio ver llorar a los niños. James pudo escuchar los murmullos pero decidió no hacer comentarios. Bueno, parece que mi tiempo está a punto de terminar. Dijo el luchador de Ma, notando que su cuerpo era casi transparente en este punto. Vive una buena vida, James Alaverus, y trata de no hacer cosas de las que luego te arrepientas. Gracias por el consejo. Haré lo mejor que pueda con lo que me diste. Gobi, Warren Thomas, al escuchar a James usar su nombre real en su despedida, el luchador de Ma, Warren Thomas, sonrió alegremente. Sin embargo, esa sonrisa se congeló en su rostro cuando escuchó la continuación del niño. El nerd samurái inentrenable. Realmente no eres nada lindo, niño. Warren gritó mientras su figura desaparecía por completo del paisaje mental. Y tal como sugirió la corazonada de Warren, James perdió los recuerdos de esa conversación. Sin embargo, las impresiones especificadas se mantuvieron. Junto con el pequeño consejo relativo a las despedidas. Y poco después, uno de los pitidos más fuertes que jamás había escuchado en cualquiera de las dos vidas lo despertó. High School de XD. Flores de cerezo dispersas. Capítulo 3. Inframundo, territorio de Citri, centro médico de Citri. Realmente no me gusta ese despertador. Mala crítica de los clientes. Al escuchar esas palabras fuera de lugar, las dos chicas, Rias y Sona, las tres mujeres, Leona, Benelana y Rea Citri, también conocida como la madre de Sona, una mujer bonita de piel clara con cabello negro recogido en un moño, ojos de color violeta y rasgos faciales que se parecían a los de Sona, y el hombre, el médico a cargo de la estadía de James en esta institución médica, adoptaron una expresión de asombro mientras miraban al niño. Con una sonrisa, el médico fue el primero en volver en sí. Dado que no estaba familiarizado con la habitual personalidad amable y de voz suave de James, se vio mucho menos afectado que los demás. Dirigiéndose a la cama de James, el doctor habló. Muy bien, joven, ya que han pasado 3 días desde que te quedaste dormido, déjame revisar tus signos vitales y luego te enviaré una comida. ¿Qué te parece? Me parece bien, doctor. James respondió en un tono animado. Luego se volvió hacia las otras 5 personas en la sala y habló una vez más. Mamá, realmente quiero volver a casa lo antes posible, para poder contarte mi sueño. Mientras hablaba, hizo contacto visual brevemente con todos excepto con el médico, y ese contacto visual se prolongó un poco más en su madre, Leona. Los 3 adultos entendieron lo que ese breve contacto visual pretendía transmitir. Pero los 2 niños eran otra historia. Aunque Sona no entendió el significado detrás de la mirada de James, sí notó que los adultos claramente no tenían intención de preguntar al respecto todavía. Por otro lado, Rias claramente no hizo la misma observación. ¿Por qué tenemos que esperar hasta llegar a casa? Vamos, James-kun, dímelo ahora. Rias suplicó enfadada mientras acudía a James porque su curiosidad no estaba satisfecha. Al ver que la ceja de Benelana comenzaba a temblar, Sona decidió salvar a su mejor amiga de la ira de Benelana. Para hacerlo, decidió desviar la atención de Rias del tema del sueño de James. Mira, James-kun, Rias es muy insistente. Deberías unirte a mi nobleza en lugar de a la de ella cuando obtengamos nuestros Evil Pieces. ¿Qué? No, James, tienes que unirte a mi nobleza. Sona simplemente te regañaría por seguir las reglas. Rias gritó desafiante. La ceja de Sona se arqueó ante el reclamo de Rias, pero sabía que tenía que continuar hasta que una de sus madres les dijera que se callaran. Mientras continuaba la discusión entre las dos jóvenes, Benelana se llevó la mano a la frente con exasperación. Mi hija definitivamente no es tonta. Eso lo sé. Benelana dejó de suspirar y luego continuó. Pero me gustaría que se detuviera a pensar antes de hablar un poco más a menudo. En serio, solo un poco. De hecho, Rias es bastante inteligente. También tiene mucho talento. Aunque sea un poco impulsiva. Leona intervino. Sin embargo, debes recordar que solo tiene 6 años. Se le pasará con la edad, estoy segura. Suspiro, solo espero que cuando crezca sea más diligente y trabajadora como James-kun y Sona-chan. Dijo Benelana. Continuó mientras negaba con la cabeza. Theoticus y Circeps la están mimando muchísimo. Jaja, ¿realmente aman a su princesita, eh? Leona dijo con una risita. Por más divertido que sea, creo que deberíamos detener a las chicas, el doctor parece no saber qué hacer. Rea interrumpió. Benelana suspiró entonces. Aplaudir. Está bien chicas, ya es suficiente. Al escuchar el tono autoritario de Benelana, tanto Rias como Sona inmediatamente dejaron de discutir y se quedaron quietos con la espalda recta.
Incluso James, que sabía que estaba fuera del alcance de la orden de Benelana, se sentó con la espalda un poco más recta ante el sonido de su aplauso. Al ver la reacción de James, Leona no pudo evitar reírse. Creo que James todavía te tiene miedo, Lady Gremory. Benelana suspiró una vez más, recordando el incidente que provocó el miedo de James. Retrospectiva. Hace 3 años, en Gremory Estate, James, Rías y Sona estaban jugando en la sala bajo la supervisión de Benelana Gremory. Como les ocurre a los niños pequeños enérgicos, se volvieron un poco ruidosos. Sin embargo, Benelana no estaba teniendo un día especialmente bueno. Había estado sufriendo dolor de cabeza durante la mayor parte de la tarde. Por eso, pidió repetidamente a los niños que mantuvieran el ruido bajo. Lo que finalmente llevó a... Se le acaba la paciencia. Aplaudir. Benelana aplaudió para llamar la atención de los niños. Les he estado pidiendo a ustedes 3 que se calmen durante la mayor parte de las últimas 2 horas. Dijo Benelana con su tono singularmente autoritario. Ya que no puedes seguir instrucciones, creo que es hora de un pequeño castigo. Al escuchar la palabra castigo, Rías se puso de pie. Al ver eso, James y Sona pensaron que ella iba a disculparse y pensaron en seguir su ejemplo. Sin embargo, fueron demasiado lentos para seguir su ejemplo. Y eso fue algo bueno, algo muy bueno. En lugar de inclinar la cabeza y disculparse, Rías salió corriendo hacia la salida. Como sugerirían los resultados, esa no fue la decisión correcta. Desde llegar a la salida de Rías obligó a pasar por Benelana. No hace falta decir que el intento de fuga de Ría no salió tan bien como esperaba. Justo cuando pasó junto a Benelana, que estaba sentada en un sofá, agarraron a Rías y la colgaron boca abajo por su tobillo derecho. ¿Eh? Mientras colgaba boca abajo, Rías miró a su alrededor confundida. Finalmente, hizo contacto visual con su madre, que no estaba muy divertida. Rías, querida, no puedo elogiarte por tu decisión de escapar de un castigo que tú misma te provocaste. Benelana dijo con calma en su tono autoritario, mientras sostenía a Rías por el tobillo solo con su mano izquierda. Lo siento, mami. No uses esa expresión lastimera para intentar escapar de este castigo. Dijo Benelana con severidad. Me niego a malcriarte como lo hacen tu padre y tu hermano. Luego de esa declaración, Benelana levantó su mano derecha, ahora cubierta de energía demoníaca. Mientras Benelana repetidamente bajaba su mano sobre el trasero de Rías, James y Sona no podían hacer nada más que quedarse quietos con sus visiones fijas en el suelo. Con cada bofetada y grito posterior, ambos niños se contraían mientras pensaban lo mismo. Benelana Obasama da miedo cuando se enoja. Fin del flashback. Durante el recuerdo de Benelana, el médico hizo todas sus observaciones. Señora Alaverus, James no tiene problemas físicos. Sin embargo, recomendaría unos días más de observación, ya que aún tenemos que encontrar la razón inicial detrás del coma. Aconsejó el médico. Mientras el médico le explicaba a Leona de espaldas a James, James sacudió frenéticamente la cabeza, mostrando lo contrario que estaba a permanecer en el centro médico. Al notar la reacción de James ante la sugerencia del médico, Leona, Benelana y Rea hicieron contacto visual brevemente, transmitiendo mucha más información de la que nadie hubiera creído posible en ese corto periodo de tiempo, antes de que Benelana hablara. Como el médico de familia de Alaverus está ubicado en territorio Gremory, creo que nuestro propio personal examinará a James. Mi bebé parece incómodo estar aquí, continuó Leona donde lo dejó Benelana, preferiría que tuviera algo de tiempo para relajarse después de pasar por algo como esto. Aunque el médico tenía curiosidad por estudiar y encontrar la razón detrás del colapso de James, sabía que no podía forzar el asunto. Especialmente con Leire y Rea Sitri, la esposa del señor del territorio, parada frente a él. Después de poco más de una hora, pasando por los procedimientos de alta, Benelana creó un círculo de teletransportación debajo del grupo. A medida que el círculo se elevaba del suelo, más de los que estaban dentro de sus límites parecieron desaparecer de su ubicación. Para cuando el círculo se había elevado sobre la cabeza de la persona más alta del grupo, Leona, que medía 5,9 de altura, 175 centímetros, todo el grupo e incluso el círculo mágico habían desaparecido. Inframundo, territorio Gremory, mansión Gremory. En la sala de estar de la mansión, un círculo de teletransportación con la marca de la casa Gremory apareció en el medio de la habitación y comenzó a elevarse. A medida que ascendía, se revelaron las figuras de 6 personas, 3 niños y 3 mujeres. Cuando el círculo mágico ascendió a su cúspide, desapareció. Estirándose después de la teletransportación, comentó James. La casa de Ritan es mucho mejor que un hospital.
Cuando terminó su declaración, James corrió hacia el sofá más cercano y se dejó caer boca abajo. Una vez más, al ver las acciones fuera de lo común de James, Leona hizo contacto visual con Benelana y Rhea antes de volver a centrar su atención en James, una vez más. Cariño, siento que eres un poco diferente. Leona comenzó con cautela, para no darle a James una idea equivocada, antes de continuar. ¿Tienes algo que quieres decirnos, verdad, cariño? En respuesta a la pregunta de Leona, James se enderezó y se sentó en el sofá. Tan pronto como lo hizo, Rhea se apresuró a tomar asiento a su derecha. Y para no quedarse fuera, Sona se sentó a su izquierda. Al ver las acciones de sus hijas, Benelana y Rhea intercambiaron miradas antes de volverse hacia Leona con una sonrisa en sus rostros. Ara, parece que tu James va a ser todo un asesino de mujeres, Leona. Benelana bromeó con una sonrisa. Bueno, heredó la buena apariencia de su madre. Rhea intervino. Solo espero que no sea ajeno a los sentimientos de los demás como lo es su padre. Oh, por favor, no me hagas empezar, dijo Leona mientras se enfrentaba con la palma de la mano y suspiraba con exasperación. Yo, literalmente, tuve que golpearlo en la cabeza y los hombros con un palo que tenía grabadas las palabras te amo. Espera, ¿literalmente? Rhea preguntó sorprendida. Sé que te dijo que era un demonio antes de que te casaras, pero ¿ya lo sabías en ese momento? Benelana preguntó con aparente interés. Suspiro no tenía ni idea. Leona respondió con un suspiro. Luego continuó. Yo simplemente estaba frustrada, en más de un sentido. Benelana y Rhea asintieron ante la explicación de Leona con una sonrisa de complicidad. Ejem. De todos modos, nos estamos saliendo del tema. Aclarándose la garganta, Leona intentó llevar la conversación al punto principal. Rhea, sin embargo, decidió que estaba interesada en otra cosa. Con ojos brillantes, Rhea habló efusivamente de la declaración de Leona. Leona Obachan es genial. Incluso antes de convertirte en un demonio, podías vencer a Cassiel Ojisan. Un silencio incómodo cayó en respuesta a la exclamación de Rhea. James fue el primero en romper el silencio. Levantó su mano derecha para acariciar a Rhea en la cabeza y dijo, Ritan, es bueno que seas lindo. Rhea sonrió ante el cumplido de James. Jeje, James-kun dijo que era lindo. Al darse cuenta de que Sona estaba a punto de romper el malentendido de Rhea, James se inclinó hacia su izquierda y le susurró al oído. Sotan, deberías dejarle que se quede con este, o nunca podremos volver al tema principal. Sona hizo un puchero pero asintió al final. Como estaba más atenta que Rhea, sabía que la próxima conversación era importante. Al ver a Sona hacer pucheros, James no pudo evitar burlarse de ella también. Sotan, eres tan linda cuando te pones nerviosa. El rostro de Sona se sonrojó de inmediato cuando miró hacia otro lado y dijo, cállate, estúpido James-kun, en voz baja. Al observar las interacciones entre los niños, Benelana comentó, parece que él también heredó tu encanto natural. Ante eso, Rhea se tapó la boca y se rió. Mientras tanto, Leona sonrió irónicamente y dijo, al menos Cassiel y yo no tendremos que preocuparnos por tener nietos. Al darse cuenta de que todos estaban distraídos de una forma u otra debido a sus propias acciones, James decidió tomar una página del libro de jugadas de Benelana, para atraer la atención de todos hacia él. Aplaudir. Al escuchar el sonido nítido, todos miraron hacia su fuente. Allí, James estaba sentado con una expresión seria. Interiormente, sin embargo, James estaba sonriendo. Ahora entiendo por qué Benelana Obasama siempre hace eso. Se siente increíble ver que todos te prestan atención después de ese aplauso crujiente y satisfactorio. James reflexionó para sí mismo alegremente. Antes de empezar, mamá, ¿vendrá papá aquí o se irá directamente a casa? James le preguntó a Leona. Leona se llevó la mano izquierda a la barbilla mientras intentaba recordar el horario de Cassiel. Estoy bastante seguro de que planea irse directamente a casa. ¿Por qué? ¿Deberíamos reunir a todos para esto? Preguntó Leona. James negó con la cabeza en respuesta. Quiero decirles, realmente lo quiero. Pero sus responsabilidades los harán actuar de manera diferente, tomar decisiones, eso sería para el bien mayor. Los adultos fruncieron el ceño ante la explicación de James, antes de que Benelana preguntara. ¿Quiénes son ellos a los que te refieres, James-kun? James comenzó a contar con los dedos, levantándolos uno tras otro mientras enumeraba las personas en las que más confiaba en este mundo, además de las que estaban en esta sala. Veamos, Theoticus Ohisama, Sir Zetsnisan, Graifiane. Después de nombrar a Graifia, se detuvo a pensar por un momento, luego cruzó el dedo que acababa de levantar y continuó. No, Graifiane está bien. De todos modos, ¿dónde estaba?
Oh, sí, Dante Ohisama, Y. Será One-chan, eso debería ser todo, creo. Leona, Benelana y Rea levantaron una ceja ante la lista de individuos de James. Zeopticus Ohisama, también conocido como Zeopticus Gremory. Esposo de Benelana, padre de Rias y jefe de la casa Gremory de las 72 casas pilares. Circex Nirisan, también conocido como Circex Lucifer. Hijo de Zeopticus y Benelana Gremory, hermano mayor de Rias y actual Lucifer de los 4 grandes Satanás. Dante Ohisama, también conocido como Dante Sitri. Esposo de Rea, padre de Sona y jefe de la casa Sitri de las 72 casas pilares. Seraone-chan, también conocido como Seraphat Leviatán. Hija de Dante y Rea Sitri, hermana mayor de Sona y actual Leviatán de Forgreat Satans. Esos nombres son 4 de los más influyentes en The Underworld. Leona, Benelana y Rea podían entender perfectamente lo que James quería decir con sus responsabilidades, les harán actuar de manera diferente, tomar decisiones, que serían para el bien mayor. Tener otra conversación silenciosa a través del contacto visual. Leona, Benelana y Rea decidieron, entonces Benelana dio un paso adelante y anunció. Me comunicaré con Grayfia y haré que se reúna con nosotros en la casa de los Alaberus. Continuaremos esta conversación una vez que todos estén presentes. Este audio fue creado por Yuzumaki 13K. Si estás escuchando este audio en cualquier otro canal significa que lo resumieron sin esfuerzo alguno. High School de XD. Flores de cerezo dispersas. Capítulo 4. Inframundo, territorio Gremory, finca Alaberus. En la sala de estar de la lujosa mansión que la familia Alaberus llama su hogar, un círculo mágico de teletransportación con la marca de Lucifer apareció en el suelo en la esquina de la habitación. A medida que ascendía, poco a poco fueron apareciendo las figuras de 3 niños, un niño y 2 niñas, y 4 mujeres. Cuando el círculo mágico de teletransportación alcanzó su cúspide, se revelaron las 7 figuras. James, el único chico del grupo, habló tan pronto como terminó la teletransportación. Se siente bien estar en casa, es como si hubiera estado fuera durante días. Este secreto que James quiere contarnos será sin duda escandaloso. Quiero decir, mira cuánto ha cambiado mi dulce niño desde que despertó. Comentó Leona sobre los drásticos cambios de personalidad de su hijo. Me gusta cómo está James-kun ahora, respondió Rias, saltando hacia James y dándole un abrazo. Haciendo un puchero ante la muestra de afecto de Ria, Sona silenciosamente apartó a Rias de James y pellizcó el dobladillo de su camisa, luego dijo, a mí también me gusta. Sonriendo ante las acciones de la niña, Rea se tapó la boca con el dorso de la mano y se rió suavemente antes de comentar. Ara, James-kun, ¿no sois populares? Cuando seas grande, romperás muchos corazones. Benelana intervino, uniéndose a Rea para burlarse de James. Ahora, esta no es la primera vez que se burlan de James después de que Rias y Sona muestran su afecto frente a sus padres. Por lo general, James se sonrojaba ligeramente cuando una o ambas chicas lo abrazaban. Y, después de que sus padres comenzaron a burlarse, él tímidamente bajó la cabeza o la giraba hacia un lado, tratando de ocultar su sonrojo. Esta vez, sin embargo, las cosas fueron muy diferentes. Después de separarse de James, Rias no estaba contenta con Sona. Pero, antes de que pudiera mostrar su disgusto, James ya había comenzado a acariciar las cabezas de ambas chicas. Haciendo que Rias entrecerrara los ojos de placer, mientras Sona bajaba la cabeza con el rostro sonrojado. Además de ser más franco, también se ha vuelto más audaz y asertivo. O eso parece. Comentó una hermosa joven vestida con un vestido azul de delantal de sirvienta francesa con ojos rojos y cabello largo plateado que le llegaba hasta la parte baja de la espalda, 2 trenzas que comienzan detrás de las orejas que caen hasta el pecho y un flequillo que cubre sus cejas. Esta mujer, Grayfia Lucifuge, es la esposa del hermano mayor de Rias, Circex Lucifer, así como la reina de su nobleza. Si eso es cierto, él realmente será un pequeño asesino de damas cuando sea mayor. Reflexionó Leona. Eso es mejor que el desastre tartamudo que era Cassiel, es cuando habla con mujeres hermosas. Bueno, al menos no tienes que preocuparte de que Cassiel-san inicie un harén. Respondió Rea. Es cierto que la mayoría de los demonios masculinos de clase alta tienen múltiples cónyuges para combatir nuestras bajas tasas de natalidad. Benelana estuvo de acuerdo, antes de dar más explicaciones. A veces desearía que comenzara uno. Leona murmuró con un ligero sonrojo, lo suficientemente alto como para que las otras mujeres lo escucharan. Quiero decir, él simplemente sigue adelante. Como el Energizer Bunny. También toca ese tambor de la manera correcta. Al escuchar los murmullos de Leona, los ojos de Benelana, Rea y Grayfia se iluminaron.
El olor a buenos chismes flotaba en el aire. Esa expresión puso fin a su incipiente charla de chicas. Aunque Benelana, Rea y Graifia tomaron nota mental de llegar al fondo del asunto más tarde. ¿Sí? ¿Qué pasa, James? Preguntó Leona. ¿Qué es un harén? James preguntó con curiosidad. Aunque James había recibido información de Warren Thomas sobre la cultura otaku, simplemente era demasiado joven para entenderla toda. No le ayudó a juntar las piezas cuando la mayoría de los protagonistas del harén son inútilmente densos e inseguros. Las 4 mujeres se congelaron brevemente antes de que Leona decidiera hacer de tripas corazón. Aunque solo han pasado 9 años desde que conoció el mundo sobrenatural, ha tenido tiempo más que suficiente para adaptarse a su sentido común. Es cuando un hombre o una mujer tiene más de una esposa o marido. Leona decidió no complicar las cosas y lo explicó en los términos más sencillos. ¿Eso significa que Sona y yo podríamos casarnos con James-kun y permanecer juntos para siempre? Rias preguntó con la mano levantada como una estudiante. Después de que Rias hizo su pregunta, Sona se puso carmesí con vapor saliendo de sus oídos. James, por otro lado, siguió sonriendo. Encontrar lindas las reacciones de Sona. Benelana se encargó de responder la pregunta de su hija. Técnicamente es cierto. Sin embargo, debido a la política, es muy poco probable. ¿Pero por qué? Rias preguntó con un resoplido. Incluso Sona levantó la cabeza, luciendo incómoda. Esta vez, Rea continuó con la explicación. Hay varias razones. Primero, James-kun es un medio demonio. Mientras que ustedes dos son demonios de sangre pura. Si ustedes dos se casaran con James, el número de demonios de sangre pura no aumentaría. Además, como ustedes dos son herederos de sus casas, sus clases sociales no coinciden. Concluyó Leona. Eso es estúpido. Sona dijo en voz baja, claramente no contenta con la revelación. ¿Jadea eso significa que Sona quiere romper las reglas? Rias cuestionó con leve sorpresa. No. Sona respondió rápidamente, pero eso no cambia el hecho de que esa regla es estúpida. Al escuchar eso, Rias asintió furiosamente con la cabeza. Las reacciones de Rias y Sona ante los temas de los harenes y el matrimonio hicieron que las 3 madres pusieran sonrisas burlonas. Todos tenían pensamientos similares, pensamientos que se reducían a, nunca van a superar esto. Al notar las sonrisas casi maníacas en los rostros de Leona, Benelana y Rea, James pudo sentir que había algo que no decían. Entonces, ¿no hay manera de que un medio demonio de clase baja se case con un demonio de sangre pura de clase alta? James preguntó por simple curiosidad. Sin embargo, Rias y Sona no lo vieron de esa manera. James-kun quiere casarse conmigo. Rias pensó para sí misma, sus ojos se iluminaron ante el pensamiento. Sona, por otro lado, esperó una respuesta a la pregunta de James. Pero la intensidad de su mirada mostró cuán interesada estaba en la respuesta. Aunque Rias y Sona estaban interesadas en la respuesta por lo que significaba para el futuro, el interés de James parecía ser solo para saciar su curiosidad. Las niñas crecen mucho más rápido que los niños. Pensó Leona mientras observaba las reacciones de los niños. Como sea, eso solo significa que será mi bebé por un poco más de tiempo. Benelana finalmente tomó la tarea de responder la pregunta de James. Hay 3 cosas que tendrán que suceder antes de que esa opción sea viable, James-kun. Benelana levantó 3 dedos de su mano izquierda y luego comenzó su explicación mientras doblaba su dedo anular. Primero, tú, James, tendrás que elevar tu fuerza personal al menos a la de un ser sobrenatural de alto rango. Benelana cruzó el dedo medio y continuó. En segundo lugar, tendrás que elevar tu clase social al menos a clase alta. Finalmente, dobló su dedo índice. Sin embargo, su atención pasó de James a Rias y Sona. Por último, ustedes dos necesitarán, antes de que Benelana pudiera terminar, Rea le dio una palmada en el hombro. Cuando Benelana la miró, Rea se limitó a negar con la cabeza, con la expresión de sabes que no puedes decir eso en su rostro. Suspiro, lo siento chicas, no puedo decirles esa última condición, por ahora. Benelana dijo exasperada, antes de murmurar. Malditas tonterías políticas. Tanto Rias como Sona hicieron pucheros ante la información incompleta. Pero no acosaron a Benelana en busca de respuestas. Después de unos segundos de esta atmósfera sombría, James dijo, con una sonrisa casual. Bueno, de todos modos planeaba hacer eso. Esto llevó a que las chicas malinterpretaran aún más sus intenciones. James, por supuesto, no estaba completamente consciente. Desafortunadamente para él, leer la mente no forma parte de sus habilidades. Otro círculo mágico de transporte con la marca de Lucifer apareció en la habitación poco después de la declaración de James.
Al levantarse del suelo, la figura de un hombre se hizo visible. Medía 6'6", 198 centímetros, de altura, tenía piel morena, cabello rojo oscuro puntiagudo con un mechón colgando sobre su frente, referencia al Gohan de la escuela secundaria para el peinado, ojos rosa oscuro y una perilla completa del mismo color que su cabello. Cuando James vio al hombre aparecer del círculo de teletransportación, corrió hacia él, asegurándose de tomar la mano de su madre en el camino. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca, mientras todavía sostenía la mano de su madre, saltó al pecho de su padre y le dijo: «Bienvenido a casa, papá». Después de experimentar la infancia de Warren Thomas, crecer sin un padre, el amor y el aprecio de James por su padre se multiplicaron. Mientras James la arrastraba, Leona también terminó en los brazos de su marido, Cassiel. Aunque estaba contento con la muestra de afecto de su hijo, Cassiel estaba completamente confundido debido a las acciones completamente fuera de lugar de James. Leona, por otro lado, estaba pensando: quizás Rias-chan y Sona-chan tenían razón. Esto no es tan malo. Después de la mini reunión familiar, el estómago de James hizo notar su presencia gruñendo fuertemente. Y con eso, Leona decidió que podrían tener la importante conversación después de la cena. Con la decisión tomada, Leona y Graifia se dirigieron a la cocina para preparar la cena. Mientras tanto, Rhea y Benelana pasaban el tiempo hablando sobre sus hijos y otros temas interesantes, mientras Cassiel jugaba un juego de mesa con James, Rias y Sona. Después de unos 35 minutos, Leona y Graifia llevaron la cena al comedor. «Está bien, es hora de comer», anunció Leona una vez que todos los platos estuvieron colocados sobre la mesa del comedor. Tras el anuncio, todos se sentaron alrededor de la mesa y disfrutaron de una agradable y animada comida. Leona incluso logró que Graifia se relajara lo suficiente como para sentarse y comer con todos. Después de tomarse aproximadamente 40 minutos para disfrutar de la comida y otros 15 para el postre, el ambiente comenzó a cambiar a algo más solemne ya que todos tenían curiosidad por escuchar qué era lo que James quería mantener en secreto. Al trasladarse a la sala de estar, todos encontraron un lugar cómodo para sentarse y escuchar. Leona y Cassiel se sentaron juntas en uno de los 3 sofás de la habitación, Benelana y Rhea se sentaron juntas en un sofá ubicado frente a Leona y Cassiel, Graifia estaba detrás de Benelana y, por último, Rias y Sona se sentaron en el último sofá. Mientras tanto, James permaneció donde se cruzaban todas sus líneas de visión. Una vez que todos estuvieron instalados, James comenzó. Antes de comenzar, James miró a Graifia con una mirada seria en sus ojos. Si escuchan lo que les voy a decir a todos, deben prometer que no se lo dirán a nadie, ni siquiera a Sir Zetsunie-san. Graifia se sorprendió al ser señalada y aún más sorprendida por la expresión seria de James. Sin embargo, le habían informado que a su marido no se le debía dar a conocer el secreto de James. No te preocupes James-kun, lo prometo. Graifia respondió con una sonrisa. Tú tampoco puedes decírselo a Sir Zetsu-sama, Cassiel. Leona se propuso recordarle a su marido que las reglas se aplicaban a él también. A este obispo no se le permitió informar esto a su rey. No te preocupes amor, no tengo intención de romper la confianza que mi hijo ha depositado en mí. Cassiel respondió a su esposa con una sonrisa. Al comprender que todos estaban listos, James comenzó su historia. Explicó que durante todo el coma estuvo soñando constantemente. Experimentar la vida de otra persona. La vida de un ser humano. El hogar monoparental, abandonado por su padre. Dependiendo únicamente de su madre. Desde su primera infancia hasta su adolescencia, metiéndose en peleas en su barrio. Cómo cambió su vida en su temprana edad adulta, cuando comenzó a entrenar en artes marciales mixtas. Cómo se convirtió en un luchador profesional pero tuvo que suspender su carrera debido a su naturaleza demasiado agresiva que obligó a su entrenador a renunciar. Aproximadamente los 2 años y medio que pasó buscando un nuevo entrenador y luego encontró uno que lo obligó a entrenar en Kenjutsu. Cómo el entrenamiento de Kenjutsu controló su naturaleza agresiva. Cómo se enamoró de la cultura otaku. Y finalmente, cómo regresó al ring y finalmente fue asesinado porque se negó a aceptar un pago por pelear. Les contó todo, con tanto detalle como podía recordar. Mencionó que su personalidad probablemente cambió porque observó a ese hombre durante tanto tiempo y pensó que ser más extrovertido haría la vida más interesante. También mencionó que tenía una impresión muy profunda de todo el entrenamiento, ya fuera Muay Thai, lucha libre o Muso Hikiden y Shin-Ryu, hasta el punto de que todo el entrenamiento mental ya había sido completado. Y quería empezar a entrenar físicamente en todos ellos. Y les habló de su nuevo amor por la cultura otaku. Cuando terminó, habían pasado 4 horas.
Rías y Sona estaban dormitando mientras se apoyaban en el hombro del otro. Cassiel, Leona, Benelana, Rhea y Graifia estaban pensando profundamente. Esa historia les dejó mucho en qué pensar. Finalmente, James se dejó caer en el suelo, notablemente exhausto. Esto sacó a los adultos de sus pensamientos. Leona luego dijo: muy bien, todos, terminemos la noche por ahora. Los niños se están quedando dormidos y necesitamos tiempo para procesarlo. Cassiel asintió ante las palabras de su esposa y continuó donde lo dejó. Todos, son más que bienvenidos a quedarse aquí esta noche, si así lo desean. De cualquier manera, tomemos un par de días para considerarlo y darle a James algo más de tiempo para recuperarse. Todos estuvieron de acuerdo con la sugerencia de Cassiel. Además, todos, excepto Graifia, eligieron pasar la noche en Alaverus Estate. Después de un día lleno de acontecimientos, James pudo dormir de verdad por primera vez en días. Y lo aprovechó al máximo. High School de XD. Flores de cerezo dispersas. Capítulo 5. Inframundo, territorio Gremori, finca Alaverus. Han pasado 3 días desde que James reveló el secreto detrás de su coma de 3 días. En la mañana del cuarto día, en el dormitorio de James, se puede ver a James durmiendo, acunado en los brazos de su madre. A pesar de que Leona pudo interactuar con las familias Gremori y Citri sin dejar que su ansiedad se mostrara, en realidad estaba sufriendo pesadillas desde que James quedó inconsciente por primera vez. Durante el coma de James, sus pesadillas la mostraban tratando de vivir su vida mientras su hijo no podía despertar. Sin embargo, desde que James salió del coma, sus pesadillas han mostrado a James durmiendo por la noche, como de costumbre, y luego no se despierta a la mañana siguiente. Debido a estas pesadillas, aunque primero se quedaba dormida en su propia habitación con Cassiel, se despertaba poco después de la 1 y se dirigía a la habitación de James, antes de envolverlo en sus brazos para aliviar sus miedos. Debido a estas pesadillas, James ha estado despertando en los brazos de su madre desde que regresó del centro médico Citri. Las pestañas de James comenzaron a temblar. Sus párpados se abrieron poco después. Lo primero que vio, al igual que las 3 mañanas anteriores, fue el seno de su madre. A diferencia de lo que había esperado durante los últimos 3 días, cuando miró el rostro de Leona, había lágrimas brotando de sus ojos. Entrando en pánico al ver las lágrimas de su madre, James comenzó a luchar y a gritar: «Mamá, mamá. ¿Estás bien? ¿Por qué lloras?». Sintiendo a James luchar y escuchando su voz, Leona también comenzó a despertar. Aturdida, miró a su hijo en brazos y vio la mirada asustada en los ojos de James. Inmediatamente, su somnolencia desapareció. «James, cariño, ¿qué pasa? ¿Te estaba abrazando demasiado fuerte?», Leona preguntó preocupada. James negó con la cabeza en respuesta y luego volvió a hacer sus preguntas. «¿Estás bien? ¿Por qué lloras?». Sorprendida por la pregunta de James y la preocupación que podía ver en sus ojos, Leona se llevó una mano a la cara y sintió las lágrimas en su mejilla. «No te preocupes, bebé. Solo estaba teniendo una pesadilla». Leona respondió con una sonrisa. Al escuchar eso, James abrazó a Leona con fuerza y dijo: «Mamá, lo siento. No volveré a dormir así». Con la declaración de James, Leona sintió un sentimiento cálido y confuso en su corazón. Ese sentimiento se combinó con shock. Sorpresa de que James pudiera entender la fuente de sus pesadillas. Afuera de la puerta del dormitorio de James, Cassiel está apoyada contra la pared. Escuchar a madre e hijo consolarse mutuamente. Los gritos frenéticos de James al ver las lágrimas de su madre despertaron a Cassiel de su propio letargo. Aunque James no era particularmente ruidoso, como un demonio, sin mencionar que estaba en el rango máximo, Cassiel podía escucharlo desde el otro lado del pasillo. «Gracias a Dios que regresaste con nosotros, James. Ambos nos hubiéramos roto si no lo hubieras hecho». Cassiel murmuró para sí mismo. 8 horas después. En aproximadamente 1 hora, todos aquellos que conocieran las circunstancias detrás del coma de James se volverían a reunir. Mientras Leona estaba en la cocina preparando la cena para el grupo, James y Cassiel estaban sentados frente a frente en la oficina de Cassiel, teniendo una importante conversación entre padre e hijo. «Papá, quiero empezar a entrenar y aceptar trabajos diabólicos lo antes posible», James dijo con convicción en su tono y expresión. Al escuchar eso, Cassiel recordó lo que Leona le dijo sobre la curiosidad de James cuando se trata de arenes. Con una sonrisa burlona, Cassiel preguntó: «Oh, ¿estás planeando hacer algo con Rías o Sona? ¿O tal vez ambas?». James se sonrojó ante la pregunta de Cassiel pero ignoró su vergüenza, en su mayor parte. Sacudiendo la cabeza en respuesta a la pregunta, James comenzó a contarle a su padre lo que pensaba sobre el asunto. «Ritan y Sotan son mis amigos.
Pero el discurso de James se estancó. No tenía ni la edad ni la experiencia suficientes para expresar sus pensamientos con palabras. La frustración creciente por su incapacidad para expresar sus sentimientos, James apretó los puños mientras comenzaba a llorar. Por suerte, Cassiel estaba allí para calmarlo y ayudarlo a expresarse. ¿Quieres sentirte igual, verdad? Preguntó Cassiel, su anterior expresión burlona reemplazada por una de orgullo. Asintiendo con la cabeza en respuesta, James respondió la pregunta de Cassiel. Así es. Al observar la expresión de James, Cassiel decidió poner a prueba la determinación de su hijo de estar en pie de igualdad con Rias y Sona. Entonces, James, ¿has decidido a qué nobleza te unirás cuando Rias-chan y Sona-chan tengan edad suficiente para recibir sus Evil Pieces? James sacudió la cabeza, claramente inseguro de a quién debía elegir. ¿Por qué quieres unirte a uno de sus pares? Preguntó Cassiel, guiando gentilmente a su hijo a una respuesta que realmente lo llevaría a ser igual a las niñas. Para poder ayudarlos. James respondió sin dudarlo. Veo. Cassiel asintió. Luego hizo su siguiente pregunta. ¿Por qué tienes que elegir? ¿Planeas ayudar solo a uno de ellos? Los ojos de James se abrieron ampliamente. No tenía idea de cómo responder esas preguntas. Cassiel, sin embargo, no tenía intención de detenerse. De hecho, ¿por qué tienes que unirte a cualquiera de sus pares? ¿Me estás diciendo que no puedes ayudar a alguien si no estás en su rango? Otras dos preguntas más para las que James no tenía respuesta. ¿Quieres ser su igual, verdad? Preguntó Cassiel. Una vez más, sin dudarlo, James asintió con la cabeza y respondió. Sí. ¿Realmente puedes ser considerado su igual si te conviertes en uno de sus sirvientes? Cassiel preguntó con un poco más de intensidad que antes. Auge. El paisaje mental de James. Un par de ojos se abrieron antes de cerrarse poco después. No es suficiente. Dijo una voz antigua y profunda. Aunque no debería pasar mucho tiempo. Inframundo, territorio Gremori, finca Alaverus, oficina de Cassiel. Después de la última pregunta de Cassiel, James sintió que sus emociones se agitaban. ¿Puede un sirviente ser igual a su amo? James se preguntó, llegó a una sola conclusión. No. Al escuchar la respuesta de James, Cassiel sonrió ampliamente. Entonces, ¿qué deberías hacer? Cassiel hizo otra pregunta más. La expresión determinada de James se transformó en una de confusión. Mientras se rascaba la nuca, respondió con incertidumbre. ¿Hacer mi propio título nobiliario? Así es. Respondió Cassiel, su sonrisa se ensanchó aún más. En ese momento, la voz de Leona se pudo escuchar desde el comedor. Cassiel, James, todos están aquí y la comida está lista. Venid a la mesa a cenar. Estábamos viniendo. Cassiel gritó en respuesta a Leona, luego le dijo a James. Continuaremos más tarde, ¿de acuerdo? James asintió en respuesta, luego ambos se levantaron y comenzaron a caminar hacia el comedor. 2 horas después. Después de cenar, el grupo se ha vuelto a reunir en el salón. La disposición de los asientos es similar a la última vez, excepto que esta vez James está sentado entre Rias y Sona. Una vez terminada toda la pequeña charla, Leona fue quien abordó el tema principal. Entonces, ¿qué piensan todos sobre las revelaciones de hace unos días? Benelana, Rea y Grayfia intercambiaron miradas antes de que Rea hablara. Honestamente, esa historia fue mucho para entender. Rea dijo con un tono de incertidumbre, luego continuó. Quiero decir, ¿es este un caso en el que un alma retiene sus recuerdos a través del ciclo de reencarnación? Si es así, ¿cómo afectará eso a James-kun? Esas preguntas han estado ocupando mis pensamientos desde que escuché la explicación de James sobre lo que sucedió. Al escuchar las preguntas de Rea, Leona, Cassiel y Grayfia, aunque ella no lo demostró exteriormente, comenzaron a entrar en pánico. Pensamientos sobre el peor resultado posible comenzaron a inundar sus pensamientos. Benelana, el demonio mayor y más experimentado de la sala, puso fin a esos peligrosos pensamientos. Bueno, para responder a tus preguntas, Rea-san. Si el alma de James retuvo recuerdos de su encarnación anterior, entonces esto es algo bueno para él. Saliendo de su ciclo de pensamientos negativos, Leona saltó a su hazaña y preguntó. Benelana-sama, ¿podría iluminarnos? Suspiro, eres tan terco como Grayfia y Cassiel. Al menos la excusa de Grayfia de eso sería impropio de una sirvienta en realidad se sostiene, pero tú, dijo Benelana mientras le daba a Cassiel una mirada fija. Cassiel solo pudo desviar la mirada y rascarse la mejilla avergonzado. Sin prestarle más atención a Cassiel, Benelana centró su atención en Leona y le dio un ultimátum. Leona, querida, solo te lo explicaré si prometes eliminar el sufijo, sama. Leona estuvo de acuerdo de inmediato.
Su terquedad no significaba nada comparada con el bienestar de James. Sí, Benelana-san, respondió Leona sin vergüenza. Benelana asintió ante el cambio de dirección de Leona. Luego continuó su explicación. Esta no sería la primera vez que sucede algo como lo que Rea-san ha planteado como hipótesis, aunque es raro. Después de dejar que aquellos que entendieran eso lo asimilaran, Benelana continuó. Si realmente es el caso que James conservó sus recuerdos de su encarnación anterior, con el tiempo los recuerdos que no crearon una fuerte impresión eventualmente se desvanecerán. A medida que se desvanezcan, la energía que los mantuvo comenzará a fortalecer su alma. ¿Qué significa fortalecer el alma? Graifia preguntó con curiosidad. A medida que el alma se fortalece, su potencial aumenta proporcionalmente. Benelana respondió. Los adultos, aparte de Benelana, dejaron escapar un grito ahogado colectivo. ¿Hay alguna manera de comprobar la verdad de la situación? Cassiel preguntó con un poco de anticipación. Estoy seguro de que Ajuka-kun podría rastrear la fuerza de un alma, pero ¿realmente quieres que alguien con tanta autoridad lo sepa? Benelana cuestionó. Al oír eso, todos guardaron silencio. De todos modos, entonces, ¿qué queréis hacer todos al respecto? Rea preguntó a Cassiel y Leona, rompiendo el tenso silencio. Cassiel aprovechó la oportunidad para responder esta pregunta, ya que él y James acababan de hablar sobre lo que James quería. Hablé con James sobre lo que quiere hacer con toda esa información en su cabeza justo antes de que ustedes llegaran. Dijo Cassiel, deteniéndose por un momento antes de continuar. James quiere usar su conocimiento heredado de combate cuerpo a cuerpo y espadachín para comenzar a entrenar. También quiere comenzar a hacer trabajos diabólicos lo antes posible. Parece que tiene prisa, ¿por qué quiere empezar tan pronto? Rea preguntó para saciar su curiosidad. Con una sonrisa burlona, Cassiel miró a James antes de responder la pregunta de Rea. Porque quiere estar al lado de Rias-chan y Sona-chan como iguales. Después de que Cassiel terminó, no solo James sino también Rias y Sona también se sonrojaron. «Papá». James gritó para ocultar su vergüenza. Las mujeres en la sala se rieron. Todo les pareció adorable. Por supuesto, como quiere ser igual, también decidió que no se uniría a ninguna de las dos nobles. Cassiel continuó, esa sonrisa burlona se hizo aún más grande. Al escuchar eso, las expresiones de vergüenza de Rias y Sona desaparecieron instantáneamente. Reemplazarlos fueron expresiones de extremo descontento mientras sus miradas perforaban a James. Papá, James gimió bajo las miradas de las dos chicas a su lado.